Hola chicos, buen día, espero se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. En esta ocasión, pues bueno, vamos a desarrollar una serie de videos enfocados principalmente en las relaciones públicas externas. Aquí vamos a recordar un poquito que las relaciones públicas se van a dividir en dos, en las relaciones públicas internas y las relaciones públicas externas. Aquí vamos a hablar en esta primera parte de las relaciones públicas externas, vamos a hablar las relaciones con accionistas, inversionistas y organizaciones financieras. Esto es muy importante que lo comprendamos como una primera parte y una segunda parte, porque en un solo video no lo voy a alcanzar a explicar. Vamos a ver las relaciones públicas con los inversionistas. Antes de entrar en materia relacionada con este tema, vamos a hacer notar la siguiente perspectiva. Les voy a dar lectura para que no haya margen de error y nos quede claro. Es una documentación que data por ahí de alrededor de 1972. Yo sé que eso hace muchísimos años. Puede haber una discrepancia con relación a los porcentajes, pero no nos vamos a guiar en los porcentajes, y nos vamos a guiar en el concepto y en la importancia de cómo están determinadas este tipo de sociedades anónimas y capitales, por favor. Bien. De acuerdo con la legislación mercantil, existen en México solo dos tipos de sociedades mercantiles, en las cuales pueden haber accionistas. Estas son la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones, según señala el licenciado Roberto L. Mantilla Molina en 1972 en México. Las sociedades anónimas representaron en ese entonces el 97.2% en número y el 99% en cuanto a capitales del total de sociedades constituidas en tal año. Estas son las razones por las cuales nos referimos en este tema a las sociedades anónimas especialmente. Lo cual, pues bueno, no quita la posibilidad de que todo lo que desarrollemos a lo largo de este video y del siguiente puedan ser adaptadas y aplicadas a otro tipo de organizaciones. Por eso es que era importante de alguna forma recordar este dato, aunque finalmente nada más es como un dato de conocimiento general, pero nosotros vamos a hablar sobre la importancia de estas relaciones. ¿Sale? Bueno, vamos a hablar sobre la importancia de las relaciones con los accionistas e inversionistas en general. Aquí vamos a empezar por recordar la forma en que diversos estudios del derecho mercantil, entre los que se encuentra el licenciado Mantilla Molina, clasifican los órganos de la sociedad anónima. Dicha clasificación se propone de tres órganos: Asamblea General de Accionistas, Administración o Consejo de Administración, y C, comisario o comisionarios. Aquí es evidente que por la naturaleza de la Asamblea General de Acciones, o de Accionistas, perdón, es el órgano superior de la sociedad, el de la más alta jerarquía, lo cual está apoyado además de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece en el artículo 178. Posteriormente, vamos a hablar sobre la buena imagen de la organización ante los accionistas y los inversionistas en general. Esto es de vital importancia debido a que el carácter de órgano supremo, la Asamblea General de Accionistas, podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la sociedad. Por eso recordemos que lo que es relaciones públicas en general debe de ser enfocada principalmente a cuidar la imagen de la empresa. Repito, también por los accionistas, ya que el hecho de que la imagen de la empresa esté bien cuidada y esté bien fortalecida y tenga un antecedente de áreas de oportunidad, pues entonces las personas van a querer invertir en ella o van a querer apostarle a la misma. La imagen de la empresa puede influir en parte para que el accionista retenga por un periodo más largo sus acciones en la sociedad, lo cual va a repercutir en una mayor estabilidad de las mismas, que a su vez puede redundar en la mejor cotización de las acciones en el mercado de valores. La imagen
puede influir para que los accionistas actuales o inversionistas en general adquieran rápidamente las acciones y obligaciones emitidas por la sociedad. Esto es especialmente importante cuando la empresa realiza aplicaciones de capital que aplican la emisión de nuevas acciones. El accionista es un importante transmisor de la imagen de la organización que puede ejercer influencia notable en la opinión pública sobre la institución. En el caso de que de alguna forma pues esta figura accionista pues bueno hable a favor de la imagen de la misma empresa. Por el hecho de ser socio o dueño parcialmente de esta empresa, las opiniones que emita respecto a ella van a ser consideradas generalmente por el público como autorizadas y valederas, debido a que se supone que son hechas con conocimiento de causa y que además vienen de una persona que realmente pesa dentro de la empresa. Pues el accionista que tiene buena imagen de la organización hablará bien de la institución, comprará sus productos o servicios y aconsejará a sus amigos que compren los mismos y que además inviertan en esa sociedad. Es por ello que es importante cuidar esta imagen de la empresa, repito, con estos accionistas o inversionistas en general. ¿Cuál es la información que debe proponerse a los accionistas e inversionistas en general? Indudablemente que los accionistas e inversionistas están interesados, en primer lugar, en los dividendos que pueda percibir. Existen otros muchos datos acerca de la empresa que pueden interesarles. Los simples datos sobre ventas, beneficios, número de acciones emitidos y estados de balance no son suficientes, ya que los inversores inteligentes necesitan tener una idea del desarrollo potencial de la sociedad, incluso del futuro de la misma, o lo que hipotéticamente podemos considerar que puede tener la misma empresa. Se requiere estar al corriente de la situación competitiva del producto, las inversiones hechas en programas de investigación y mejoras, la posibilidad de adquisiciones o fusiones y la solidez general, imaginación y capacidad ejecutiva de la dirección. Los accionistas deberán disponer, además de todas aquellas informaciones que les permiten discutir o platicar con fundamento sobre una empresa sobre su empresa con otras personas. Los tipos de información que debería proporcionar la organización a sus accionistas actuales y en ocasiones, según el caso, a los accionistas en potencia o inversores en general es la siguiente. Como ya lo había mencionado con anterioridad, pero aquí las vamos a detallar una a una. Primero, situación financiera en general. Además de dar a conocer a los accionistas los estados financieros, la organización deberá proporcionarles otras informaciones relativas a la situación financiera que hagan esta más comprensible, tales como explicaciones sobre la retención o repartición de dividendos, normas legales de carácter fiscal que afecten a la empresa, ciertos conceptos de gastos que sean de gran importancia, como por ejemplo gastos en equipo de cómputo, instalaciones, asesorías recibidas, todas las campañas de publicidad o de promoción, toda la parte de investigación, etcétera. Comparaciones con ejercicios anteriores o balances generales y las razones de las diferencias notables de estos, la posible situación financiera futura, hipotéticamente hablando, como supuestos que puede haber, factores económicos externos a la empresa que hayan afectado su situación financiera, como por ejemplo una situación macroambiental, mercadotécnicamente hablando, como la tecnología, la cultura, ¿no? Lo que es ahorita estamos viviendo, que están afectando a muchísimas empresas en cuestión pandémica, ¿no? Que la economía está parada y pues eso pone en riesgo a muchas industrias, y eso pues se tiene que estar, aunque ya se sabe, aunque ya es un hecho que el accionista lo debe de saber, de todos modos se le debe de informar. Y bueno, entre muchas otras explicaciones que aclaren el significado de los datos aparecidos en los datos financieros, para que el accionista también sepa
cómo es que se está manejando incluso el dinero que invirtió en este proceso, ¿verdad? En esta empresa. Otra información que se le debe de dar es sobre productos y servicios. Los accionistas no podrán hablar acerca de su empresa si no conocen sus productos o los servicios para los cuales le está apostando. Aunque sepamos que de alguna manera lo deben de saber, siempre hay que enterarle sobre todo cómo se manejan y de qué están hechos y demás. Si no es posible que los conozcan físicamente, deberían conocerlos por otros medios, o al menos tener una idea sobre las características y variedad de los mismos productos. Es conveniente, siempre que las características y variedad de los productos o servicios lo permitan, obsequiar a los accionistas muestras de estos productos o de estos servicios. Hay veces que incluso se hacen hasta maquetas, ¿no? De cómo están las instalaciones y demás. Hoy que estamos ya muy empapados de estas cuestiones virtuales y de la tecnología, pues ya se hacen incluso hasta maquetas virtuales y se envían para que los accionistas conozcan la empresa. En el caso de que, no sé, por ejemplo, tengamos accionistas extranjeros, y que no tengan la posibilidad de estar viajando constantemente a la empresa para conocer cómo es su infraestructura, se pueden manejar incluso maquetas virtuales, ¿no? También es una forma de dar a conocer los servicios y los productos. La introducción en el mercado de nuevos productos es necesario dárselos a conocer a los accionistas en muchas ocasiones. Así podrá facilitarse si se inicia entre los propios accionistas, que se convertirán en una especie de agentes introductores de productos. Es además recomendable que los productos o servicios nuevos se den a conocer a los accionistas antes que el público consumidor o usuario, ya que al hacerlo así estaremos reconociendo la importancia de los accionistas, lo cual podrá contribuir en alto grado a que se identifique con la sociedad y se sienta realmente como parte de la misma. La siguiente información que se debe de considerar son las actividades de investigación. Los accionistas e inversionistas se interesan por la investigación, tanto si comprenden o no su significado, porque ésta ha llegado a convertirse en un fenómeno de progreso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las investigaciones tendientes a crear nuevos productos o a mejorar los actuales, los nuevos sistemas y procedimientos, el empleo de nuevas materias primas, las nuevas técnicas, los nuevos equipos, entre otros, son temas sobre los que deben darse información a los accionistas e inversionistas, porque son incluso ciertos gastos o inversiones que se hacen para estos investigadores. Hacer cualquier tipo de investigación implica o genera un gasto o una inversión que el inversionista o el accionista debe tener conocimiento de la misma. Otra razón por la cual es importante informar a los accionistas sobre labores de investigación es porque en ocasiones la inversión en estas actividades será tal que podrá significar una reducción en el reparto de dividendos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se está invirtiendo, ¿no?, en esta investigación, ya cuando se hace un corte de la inversión, de las utilidades generadas, como se invierte en las investigaciones, pues se tiene que enterar de las entradas y las salidas y por qué se está repartiendo esas inversiones de esa manera. La siguiente es situación de la mercadotecnia. Se deben ofrecer a los accionistas informaciones referentes, por ejemplo, a la situación de los productos y los servicios de la empresa en el mercado, los incrementos o reducciones notables de las ventas en relación con periodos anteriores y sus posibles causas, la iniciación de campañas publicitarias y de promoción de ventas, la realización de investigadores de mercado y sus resultados más sobresalientes, las actividades de desarrollo de productos y o servicios nuevos o mejoras a los actuales, entre otras cosas. Es lógico que algunas de estas informaciones podrán ser ofrecidas también a los inversionistas y otras no, lo cual dependerá más que nada del detalle de los informes, ¿no? Esta cuestión también es importante sobre la situación de la mercadotecnia, ya que siempre los inversionistas o los accionistas pues deben de tener una idea de qué es de cómo es que se está dando a conocer la organización.
El siguiente punto es la situación de las relaciones laborales. Por ejemplo, la firma de nuevo contrato colectivo de trabajo, la creación incluso de nuevos puestos. En el caso de que la empresa vaya creciendo, pues se requiere de un reparto de actividades, de obligaciones y responsabilidades, que esto implica que vayan naciendo nuevos puestos en las organizaciones y por lo tanto van surgiendo nuevas contrataciones en las que implica algo importantísimo para la empresa que nazcan estos nuevos puestos para estas nuevas funciones. Por lo tanto, se tiene que enterar pues al accionista o al inversionista sobre esta existencia, o incluso en el caso de que haya algún problema, pues la solución de problemas con sindicatos, si es que existe un sindicato, que pudieran ocasionar incluso pues una huelga, un paro, la realización de análisis y evaluación de puestos en el sentido de que a lo mejor si hay modificaciones dentro de la organización y se requiere a lo mejor contratar alguna cuestión tecnológica en donde me va a ayudar a tener trabajos más eficaces, más eficientes, pero esto me va a llevar una reducción de puestos o de personal, entonces también se le tiene que notificar a los accionistas esta cuestión, porque se tiene que evaluar si es que el puesto todavía va a estar vigente o no, porque pues ya lo va a suplir una máquina, ¿no? Imagínense en los tiempos de la revolución industrial incluso. También lo que se le tiene que informar dentro de esta situación de las relaciones laborales es la calificación de méritos, en cuanto a pues quiénes son las personas que se están esforzando en su trabajo e incluso los bonos o los premios económicos o no que se le dan a las personas, y en general el aumento de sueldos, ¿no? Que deben de estar muy de la mano con cada vez que se aumenta, por ejemplo, el sueldo en el país, pues también igual dentro de la industria, pues se le tiene que aumentar el sueldo pues a las personas, y los inversionistas y los accionistas tienen que estar pues de alguna forma enterados de esta situación. Y bueno, entre otros informes sobre la situación administrativa en general, ya que estos pues pueden referirse a asuntos tales como objetivos, políticas y planes generales, nuevos sistemas y procedimientos relevantes, nuevos equipos, expansión de la empresa, otra sucursal, etcétera. Vamos a otro tema dentro de lo que es esta primera parte de las relaciones con accionistas, inversionistas y organizaciones financieras, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación con accionistas e inversionistas en general. Aquí nos vamos a meter un poquito más con leyes mercantiles. En este sentido es que la forma más conveniente de desarrollar relaciones públicas son los contactos personales, pero el tiempo y el dinero es una limitante para el mismo. En la práctica, los contactos personales con los accionistas se reducen realmente a la reunión de la Asamblea General de Accionistas, que en muchos casos solo se realiza una vez al año. La obvia limitación al contacto personal con los accionistas e inversionistas hace resaltar la importancia de encontrar estos medios auxiliares en la comunicación de la organización con ellos. Por lo tanto, el comisario en la sociedad anónima como medio de comunicación con los accionistas cumple una de las funciones en la práctica, la parte más importante en cuanto a la ley que lo creó. Su nombramiento se realiza simplemente para cumplir con un formulismo legal. En este formulismo, pues bueno, nos vamos a ir a la ley de sociedades mercantiles, por ejemplo, que es donde pues se ve aterrizado toda esta parte de comunicación. En donde se establecen ciertos artículos que deben de ejecutar los accionistas o los inversionistas dentro de esta actividad financiera, ¿no? Nos vamos al siguiente, que es el informe anual. Dentro del informe anual, pues se puede observar en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece implícitamente a través de diferentes artículos, como lo son el 173, 174 y 175,
que debe presentar dos puntos importantes. Uno, lo que es el balance con los documentos que lo justifiquen, entre los que se cuentan el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias dentro de la organización. B, un dictamen de los comisarios, además del mencionado informe general sobre la marcha de los negocios de la sociedad. Estos informes, pues bueno, se tienen que entregar, repito, pues de una manera relativamente regular y casi siempre pues se hace una vez al año. Dentro de esta información pues anual, vamos a desarrollar los siguientes puntos principales que deberá contener este informe. Vamos a, como podrán ver en la diapositiva, pues tenemos estos tres apartados. En el primero, donde dice identificación de los directivos, pues se tiene que entregar todo el registro de los nombres y cargos de los principales directivos que están dentro de la organización. 2. Informes sobre la situación administrativa. Aquí se puede clasificar estos informes con conceptos según tenga cada organización. Y como ya lo habíamos visto con anterioridad, aquí a ver si se acuerdan, ¿sí? Uno, pues es sobre el informe, un informe sobre la situación financiera en general. Recordemos, esto es anual, o sea, cada año se tiene que hacer este análisis. B, información sobre la situación de mercadotecnia. C, informe sobre la situación de las relaciones laborales. D, informe sobre actividades de investigación. Otros informes como objetivos, políticas y planes generales, nuevos sistemas y procedimientos relevantes, nuevos equipos, expansión de la empresa. Y 3, el dictamen de comisario acerca de los informes sobre la situación administrativa. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, como lo vemos en la diapositiva, que son las consideraciones acerca de la presentación del informe anual. A fin que éste pueda cumplir mejor los objetivos, se deberán considerar tres aspectos importantes. 1. La oportunidad en la entrega. Aquí estamos diciendo que dentro del informe anual se debe de entregar por escrito. Repito, esto lo hacen por lo regular todas las empresas cuando existen accionistas o inversionistas. En oportunidad en la entrega se va a considerar necesario y de gran importancia el hecho de que los accionistas puedan analizar antes de la celebración de la Asamblea General con el detenimiento deseado lo que van a aprobar o dejar de aprobar en la misma Asamblea. Pues resultaría un tanto ilógico que en la misma asamblea en la que se entregaron del dictamen de los comisarios lo aprobaran o desaprobaran junto con el informe sobre la marcha de la empresa, balance y anexos. Creemos o se cree que dada la trascendencia de lo que habrá de aprobarse, los administradores de la sociedad no deberán mantenerse a cumplir únicamente lo que exige la ley de sociedades mercantiles en determinado artículo, sino en cuanto a la forma y el plazo de poner a disposición de los accionistas los informes a aprobar. Aquí pues es importante que, o sería definitivamente mucho más conveniente que no se esperara que los accionistas que así lo desean se presenten a las oficinas de la sociedad a analizar los informes, lo cual pues bueno resultaría además de impráctico. Se debería de enviar un ejemplar del informe anual propuesto a cada uno de los accionistas. Esto caería en una formalidad por parte de la empresa en sí y generaría un interés o generaría darle una importancia o un lugar a ese accionista o inversionista. El envío pues debe hacerse principalmente con anticipación a la junta de asamblea y va a permitir al accionista analizar el informe detenidamente, poderlo presentar, poderlo estudiar, repito, poderlo analizar, poder hacer incluso en dado caso, pues hacer las observaciones que él considere pertinentes y de acuerdo con lo que marca pues esta ley y que permita que a su vez el comisario pueda formular las consideraciones y proposiciones al respecto
a que le obliga el mismo artículo. Aquí es importante que se vea mucha formalidad en el momento de entregar pues este informe. Ajá. Repito, es únicamente la comunicación, conocer a grosso modo, de manera muy generalizada, porque bueno, no es nuestro tema, nosotros no somos administradores, ni tampoco estamos en derecho mercantil. Sin embargo, sí es importante que sepan que cuando se trata de una empresa y que estamos hablando de relaciones públicas externas, la parte ligada hacia los accionistas, se le entrega todo este informe a los accionistas y que es muy, muy importante porque es la imagen de la empresa. Y entonces ellos van a decidir si continúan o no invirtiendo en la misma. 2. Accesibilidad a todos los accionistas. Aquí hay que tener en presente las diferencias de nivel cultural entre los accionistas, así como el hecho de que la mayoría de ellos no son conocedores ni de contabilidad, ni de mercadotecnia o de producción, son empresarios a veces de alguna otra situación o simplemente es gente adinerada que le apuesta a la empresa. Ajá. Es necesario, por eso es que es necesario al máximo que se utilice la terminología 100% técnica, tratando de traducir en lo que sea posible dichos términos y conceptos a un lenguaje más sencillo para que estas personas puedan entender lo que se está explicando dentro del informe y que quede claro ese lenguaje para todos. Ajá, porque a lo mejor el lenguaje utilizado, por ejemplo, en los esquemas de balance en cuanto a contabilidad, pues no puede quedar claro a lo mejor para una persona que únicamente que tiene dinero y que se dedica, no sé, a lo mejor al sector educativo, pero que ha decidido invertirle a una empresa, es accionista, no sé, de una cadena de alimentos y cuando se le dé informe le habla en términos de contabilidad o con tecnicismos de entradas y salidas y balance y cuadros y esa persona no lo comprende, entonces no le va a quedar claro. Esto no quiere decir que sea malo, sino que simplemente no conoce el lenguaje y puede resultar incluso muy resonado, rebuscado o ampuloso y entonces esa persona no va a entender de lo que se está hablando y ya no quedó claro el mensaje en cuanto al informe general que se debe de entregar de la empresa. Entonces por eso estamos hablando de una accesibilidad de todos los accionistas. Y 3, pues una atracción, tiene que ser atractivo. Para que el informe sea atrayente y ameno, va a influir en gran parte lo dicho anteriormente, ¿no? O sea, un lenguaje menos técnico, más sencillo, la redacción muy puntual y que además se podrá recurrir al empleo, pues incluso, pues de gráficas, ¿no? Si estamos hablando de balances, ventas, empleados, producción, etcétera, colores, ¿no? Si estamos hablando del organigrama de la empresa para que lo conozca y como estábamos hablando con anterioridad, si se está expandiendo a lo mejor los puestos dentro de la organización, incluso poner las fotos de las personas en cuanto a los nuevos puestos, ¿no? Etcétera. Todo eso tiene que ser en cuanto a todos los recursos que siempre y cuando nos permita realmente poner dicha información en ese informe. Bien. Pues bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar con este videito. Nos falta la parte, pues, número 2. Antes de cortar, hay una parte que se me estaba pasando que es la correspondencia. La correspondencia son las cartas que constituyen otro medio de comunicación con los accionistas. Esta es la primera oportunidad que se le presenta a la administración de establecer un contacto con el accionista. Es cuando éste adquiere sus acciones. Enviarle una carta de bienvenida firmada por el funcionario de más alta jerarquía sirve de invitación al contacto. En ella se debe ofrecer al nuevo socio la disposición de la administración para proporcionarle aquella información que solicite, además de invitarle a visitar la empresa. Este es en el caso de que las personas de que haya nuevos accionistas. Las cartas se pueden emplear para comunicar a los accionistas otras muchas cosas, como por ejemplo para presentarle el informe anual, para citarlo, ¿no?, a las asambleas,
para decirle cuándo nos puede recibir para entregarle el informe anual, para informarle sobre el lanzamiento al mercado sobre un nuevo producto o servicio, para notificarle sobre el nombramiento de un nuevo directivo de importancia o sobre expansiones importantes de la empresa en el mercado, o para invitarlo a la inauguración de esas nuevas instalaciones, etcétera. Este es otro medio de comunicación importante que podemos considerar en este apartado. Los informes especiales. En ocasiones será necesario proporcionar informes esporádicos a los accionistas para darles a conocer asuntos relevantes en cuanto a la marcha de la organización. Por ejemplo, algún problema por falta de financiamiento, un proyecto de inversión importante, las posibilidades y planes para la fusión contra la empresa y los acuerdos tomados en alguna asamblea extraordinaria que posiblemente a lo mejor en su momento no se les notificó a los accionistas o inversionistas. Por último, el anexo al sobre de dividendos. Este medio es muy comparable al anexo sobre el sueldo del personal. Espero se acuerden de este concepto. Al igual que el sueldo, que el anexo del sueldo del personal, en este anexo al sobre de dividendos se puede emplear generalmente para incluir avisos aclaratorios respecto al pago en cuestión. Por ejemplo, para insistir sobre la explicación relativa de la retención o repartición de dividendos. Como lo estaba mencionando hace un momento, aquí se le puede aclarar al accionista qué es lo que está pasando en el caso de que a lo mejor haya un desajuste en cuanto a la cuestión de los recursos, ¿no? Entonces aquí en este sobre o en este apartado se le hace pues esa información, esa aclaratoria. Las relaciones con organizaciones que asesoran a inversionistas. La organización deberá preocuparse por establecer buenas relaciones con aquellos organismos que asesoran a inversionistas y que pueden, por tanto, influir en forma definitiva en su decisión para que inviertan en nuestra empresa o en cualquier otra. Entre estas organizaciones pueden contarse la casa de bolsa y los bancos. Hasta aquí ahora sí esta primera parte, muchachos. Aquí es importante que alcancemos a ver que las relaciones externas pueden resultar un tanto cuanto más complejas que las internas, puesto que son todas aquellas factores que realmente no conocen cómo es el movimiento interno de la organización, y entonces el trabajo de la organización va a ser informar a todos los factores que influyen en las relaciones públicas externas para su mejor comprensión. Y esto se tiene que valer de una diversidad de recursos para que así sea, ¿no? Para que así quede como entendible, ¿no? Pues bueno, espero que este video de hoy les haya ido de su agrado. Perdonen por irme un poquito rápido, pero pues es que luego si me extiendo un poco de tiempo ya no lo puedo subir a YouTube. Háganme saber por favor en el apartado de comentarios qué es lo que les está pareciendo. Veo pocos comentarios, muchachos, sobre la clase. Para mí es muy importante porque casi no tenemos sesión a través de Meet. Y como siempre, pues bueno, les dejo aquí las referencias bibliográficas y muchísimas gracias por su atención. Esperen la segunda parte del video, que también se lo subo el día de hoy para que queden las clases juntas. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde.